Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy viernes 22 de noviembre del 2013. En el tema del doble aguinaldo decretado por el gobierno, el vicepresidente García Linera instó a los empresarios a cumplir con la medida y les envió un mensaje. No se olviden, el sector empresarial tiene que compartir sus buenas ganancias. En estos 8 años con nosotros, al sector empresarial le ha ido bien, ha ganado bastante y estamos contentos y van a seguir ganando, pero tienen que compartir esa riqueza, es su obligación compartirla. García Linera descartó que el doble aguinaldo pueda generar inflación, ya que el Banco Central de Bolivia ha tomado las medidas necesarias para evitarla. El ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que el gobierno mantendrá la disposición, porque se trata de una medida planificada y sostuvo que el sector privado cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir el pago, ya que las ganancias empresariales han sobrepasado los 4.111 millones de dólares en lo que va de la gestión. Continuamos en Bolivia News y las repercusiones por el doble aguinaldo continúan. Los empresarios rechazan la norma, pero como es obligatoria, exigieron hasta 6 meses de plazo para pagar a los trabajadores. Los empresarios de Chuquisaca calificaron la medida como un gasolinazo para el sector formal de todo el país, ya que encarece las planillas de los empresarios hasta en 18% y desincentiva la inversión. Por su parte, los jubilados se sienten discriminados por el gobierno porque no les llegará el doble aguinaldo, por lo que anunciaron marchas y medidas. Los pequeños productores agrícolas también quieren una ganancia extra a fin de año y piden un bono de Navidad al gobierno. Anunciaron que podrían incrementar sus productos entre un 40 y 50%. Los gremiales dijeron que la medida es discriminadora y política. También solicitaron aguinaldo. Comentaron más adelante que podrían subir el precio de algunos artículos. En tanto, la Iglesia pidió que la medida beneficie a todos los sectores. Más de 200 familias en Cochabamba se han visto afectadas por el desborde del río en 7 comunidades de Villa Tunari, según informó el responsable de Defensa Civil en el trópico de Cochabamba, Ramiro Mercado. El río C24 se desbordó por el incremento de su caudal, debido a una intensa lluvia registrada en la madrugada. Entre las comunidades afectadas están 2 de agosto, A y B, 1 de abril, San Miguel, Nueva Chapare, Todos Santos y Villa 14 de septiembre. En tanto, las lluvias continúan en los valles y ya se han visto afectados varios cultivos de banana, cítricos y papaya. Continuamos. La fiscal Edna Montoya, asignada a las investigaciones de la muerte de la cadete Cintia Poma, informó que luego de las declaraciones iniciales se suspendió el arresto del capitán Michel Rojas y del teniente Manuel Aguilar, acusados presupuestamente de haber sometido a estudiantes de la Academia Nacional de Policías a malos tratos y golpes. Sin embargo, la fiscal Montoya, que se abrió otro proceso en su contra por lesiones graves debido a las declaraciones de 2 de las 4 cadetes internas en la clínica policial Virgen de Copacabana, quienes dicen haber sido agredidas por el capitán Rojas. El candidato presidencial del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, afirmó que la violencia es recurrente en los cuarteles y que en los últimos 3 años ya han fallecido 20 efectivos militares en los recintos. El Parlamento Europeo pidió al gobierno boliviano que garantice un juicio justo e independiente en el caso Rosa, para los casos del ciudadano húngaro Elot Tuazó y del boliviano croata Mario Tadic, acusados de planear un magnicidio contra Morales, y también reclamaron una investigación independiente que incluya a expertos internacionales para esclarecer las muertes de los rumanos, del irlandés y del húngaro Flores. La Eurocámara trasladó la petición a La Paz en una declaración adoptada ayer en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo. El caso Rosa se extiende ya por 4 años, ha tenido varios cambios de tribunal, incluye la renuncia del principal fiscal acusador y además el encarcelamiento de 3 abogados del gobierno acusados de corrupción. Estos son los datos económicos en Bolivia News.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.20, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Le contamos cómo está la tabla de posiciones en el campeonato de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Bolívar encabeza las posiciones con 31 puntos en 16 partidos jugados. Lo sigue San José de Oruro con 30 puntos. Tercero está The Strongers con 27 puntos y en el cuarto puesto se encuentran los cochabambinos de Wilstermann con 27 puntos. El último de la tabla es el equipo del pueblo de Aurora con tan solo 9 puntos. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.